Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bueno, hoy día vamos a abordar un tema importantísimo, muy interesante también de conocer, de saber, y estamos junto a la doctora Layret Monteverde para poder abordar el tema relacionado con el VIH y el SIDA. ¿Cómo está, doctora? Bienvenida a nuestro espacio. Gracias Edith, gracias Radio Alborada, me siento en casa de vuelta. De vuelta, por supuesto. Agradecida. Y agradecer también, ¿no es cierto?, la gentileza que usted ha tenido de venir a hablar este tema tan interesante, importante, abordar y saber al respecto. Porque hay una duda, doctora, que delante también nosotros lo estábamos hablando, que tiene que ver con el VIH. ¿Cuál es la diferencia entre el VIH y el SIDA? Bueno, primero felicitarlos por tener la iniciativa de conversar sobre un tema tan importante que por muchísimos años, ¿verdad?, estuvo como en el top de los temas que se conversaba, pero dejó de pasar a ese top y es necesario que hoy día también conversemos y mantengamos estas conversaciones abiertas. Por eso yo los felicito y por supuesto quedo a la disposición. Mira, importantísima la primera pregunta, porque primero hay que hacer una aclaratoria de lo que es VIH y lo que es SIDA. Primero el VIH, ¿verdad?, que son siglas en inglés que hablan sobre lo que es el virus de la inmunodeficiencia humana. Ya las mismas siglas te definen que esto es una entidad, ¿verdad?, que es provocada por un virus, ¿ok? Empezando por eso. Y cuando hablamos de SIDA, estamos hablando de un síndrome de inmunodeficiencia humana, y al hablar de síndrome estamos hablando de una enfermedad, es decir, no es lo mismo. El virus de la inmunodeficiencia provoca la enfermedad, pero el decir yo tengo el virus de la inmunodeficiencia no implica necesariamente que voy a desarrollar la enfermedad. ¿Ok? Eso es importante que lo tengamos claro. Perfecto, se entiende muy bien. Ahora, doctora, ¿cuáles son los síntomas de una persona que padece del VIH? Mira, el VIH, insisto en que sus siglas definen lo que es el virus de inmunodeficiencia. ¿Y por qué lo repito? Porque quizás se le quita un poco la connotación a las enfermedades provocadas por virus. Y ya vemos de lo que son capaces las enfermedades provocadas por virus, como por ejemplo la enfermedad del síndrome de inmunodeficiencia, que es el SIDA. Entonces, como virus, la mayoría de los virus, la gran mayoría en sus inicios tienen los mismos síntomas, ¿ok? Y todo esto generalmente lo relacionamos con afecciones respiratorias, es decir, cualquier virus, ¿verdad?, en general, sobre todo los virus respiratorios, tienden a comenzar con rinorrea, ¿sabes?, la coriza, un poco de malestar y tos, quizás un poco de quebranto y fiebre, eso es lo que sucede en general. ¿Qué es lo que sucede con el virus de la inmunodeficiencia humana? No todas las veces presenta síntomas, y si llegara a presentarlos son exactamente los mismos que un resfriado común. O sea, tú no vas a poder determinar allí por síntomas si tienes un resfriado común o si tienes el virus de la inmunodeficiencia humana que lo hayas recibido. El punto clave es cuál es la forma de transmisión. O sea, ¿por qué llegué a tener yo estos síntomas? ¿Por qué tengo coriza? ¿Por qué tengo malestar general? ¿Será que estuve conversando con mi amiga Edith y mi amiga Edith tenía estornudos, tos? Ok, puede que sea un virus, ¿verdad?, respiratorio simple. Claro. Pero ¿qué tal si tuve relaciones sexuales, ¿verdad?, sin protección, y ahí pasado un determinado tiempo, que eso también es importante que lo detectemos, porque inclusive que lo conversemos, porque el virus puede ser detectado según las pruebas que se realicen entre los 18 y 90 días, o sea, una ventana muy amplia. Pero, ojo, que aquí la clave es, si tengo estos síntomas, ¿será que estuve en contacto porque conversé y abracé y besé a Edith y me transmitió su virus respiratorio? ¿O será que tuve contacto sexual, ¿verdad? Y cuando digo sexual estoy hablando de sexo a través de los orificios naturales, entiéndase la boca, vagina, ¿verdad?, y el ano. Entonces, allí, de haber sido esto, y en ese margen de tiempo, repito, entre 18 y 90 días, por favor, hay que pensar que la transmisión fue del virus de inmunodeficiencia, porque no tiene sintomatología. Puede quedar claro ahí entonces que fue a través de una transmisión sexual. Correcto. Ahora, doctora, ¿qué pasa? Porque también hay mucho interés, por ejemplo, en conocer un poco
acerca de la transmisión madre-hijo. ¿Qué pasa, por ejemplo, con esto? Sí. Porque es un punto que, reitero, también nos encantaría poder abordar, ¿verdad? Sobre todo para las personas que a esta hora nos puedan estar escuchando. Sí, fíjate que importantísimo, porque efectivamente el virus de la inmunodeficiencia humana, su gran transmisión es a través de los fluidos corporales, claro. Pero se relaciona quizás con el contacto sexual, y resulta que la leche materna, ¿verdad?, es un fluido natural. El hecho de que esté embarazada, vaya, sea cual sea el tiempo, y esté circulando en esa mamá, el virus va a transmitirle ese virus a su bebé, a su guaguita, obviamente por la vía sanguínea. Entonces, inclusive, si la mamá se contagió de este virus, quizás en el último trimestre, claro, puede que inclusive sea a través del mismo canal del parto. Entonces, si tiene las posibilidades un bebé, ¿verdad?, in útero, es decir, en el útero, claro, o durante el nacimiento, ser contagiado con el virus, y de no recibir el tratamiento adecuado, va a desarrollar la enfermedad. También. Igual que un adulto. Claro, lo mismo sucede, doctora, por ejemplo, en el caso de los piercing, de los tatuajes, ¿verdad? Mira, una cuestión es la moda y la respeto, pero tenemos que ser muy responsables, porque tan responsables debemos de ser con el uso, ¿verdad?, de la protección en el acto sexual como en las modas. Por ejemplo, el uso de los piercing, de los tatuajes. ¿Por qué? Claro. Porque la transmisión también se hace a través de, entendamos que la sangre es el primer gran fluido, ¿verdad? Y si yo uso una aguja, pincho a una persona que tiene el virus, y con esa misma aguja pincho a otra persona para hacer el tatuaje X, pues obviamente la posibilidad de transmisión es altísima. Claro. Y hoy día, pues, es muy raro más bien encontrar a jóvenes o incluso adultos que no los tengan. Entonces tenemos que tener sumo cuidado. Hay personas que están debidamente certificadas para hacer este tipo de trabajos, y cuando digo certificadas no es que hagan tatuajes bonitos o feos, sino que además viene el respaldo, ¿verdad?, de que ellos cumplen con las condiciones de higiene para que puedan hacer este tipo de labor. No ir a cualquier lugar, porque ahí está el riesgo. Y no es solamente de HIV, hay otro tipo de enfermedades, pero estamos hablando de justamente del virus de inmunodeficiencia. Y en este punto, doctora, yo creo que es fundamental también el hecho, ¿no es cierto?, del preservativo, en el caso de llevándolo ya a lo que hablábamos antes, la relación sexual. También una forma de prevenirlo, ¿no es cierto?, es utilizando estos medios, o métodos, mejor dicho, tanto para hombre como para mujer, ¿verdad? Así es. De hecho, es tan básico y tan salvadores de vida, porque entendamos que el virus, y esto es importante, Edith, repito el tiempo, la escala de tiempo que pasa desde que entra en contacto el virus con el ser humano, ¿verdad?, hasta que desarrolla la enfermedad. Una cosa es de que el virus sea detectado entre 18 y 90 días para desarrollar la enfermedad, y puede que esta persona no sienta absolutamente nada. Van a pasar 10 años o más. Entonces, fíjate la importancia. ¿Qué no haces tú en 15 días? ¿Qué no haces tú en 10 años? Entonces, en relación a esta pregunta, que es el contacto sexual y la protección, tenemos que seguir educándonos, y no importa las edades, y entre más temprano comencemos, sobre esto, el uso de la protección, el uso de los condones, el uso de la protección, incluso vocal, para los que hacen el contacto y todo esto es necesario hacerlo, porque es allí, esa es la fuente de transmisión justamente. O sea, por ejemplo, lo que hablábamos al principio, si los virus respiratorios, ¿verdad?, en su mayoría se transmiten con las gotitas de saliva, y tú estornudas y me pasas las gotitas y me transmite, eso no pasa con el virus de inmunodeficiencia, pero solamente tú puedes saber, ¿verdad?, si pudiste o no recibirlo, si tuviste o no la protección. Exacto. Fíjate la diferencia, o sea, lo que hace la mascarilla, ¿verdad?, cuando en la famosa pandemia COVID, que bueno, ahí fue cuando se puso tan necesaria y tan en evidencia la importancia del uso de la mascarilla, así igual o más de importante es el uso de los condones y de todo lo que sea la protección en el acto sexual. Por supuesto. Ahora, doctora, ¿cuánto tiempo, por ejemplo, debería esperar después de una posible exposición para realizarse las pruebas del VIH? ¿Cuánto más o menos? Bueno, lo hemos conversado durante estos minutos. Fíjate que te estoy hablando de entre 18 y 90 días. Ahora bien, hay básicamente 3 tipos de prueba para que se entienda, ¿ok? En donde tú puedes ser detectado este virus de una forma muy temprana, o quizás esperar hasta los 90 días. Hay test que son
Tres etapas son entonces. Tres pruebas, tres digamos, pruebas, ¿okay? Ya, correcto. Digamos que estas tres pruebas son muy básicas, importantes, te van a dar la determinación, son pero asertivas. sí son muy asertivas, pero el tema está en cuanto al tiempo de detección claro, del lo virus. que me estaba explicando recién. Claro, por eso te lo decía al Claro. principio, ¿no? Lo importante básicamente es eso también, porque si esta persona tuvo contacto hace, por ejemplo, 2 semanas, tuvo contacto sexual y se pretende hacer una prueba oral, ¿verdad? Porque te la puedes hacer Claro. incluso tú en tu casa o como los hacen los diabéticos que tienen que se pinchan Sí. el dedito. Igual, así es una También. prueba, un test rápido, tú te lo puedes hacer en casa perfectamente. Pero en 15 días es poco probable que vayas a detectar el virus con esa prueba. Claro. Diferente es que vayas a un laboratorio, te tomes una muestra de sangre venosa, allí sí hay más probabilidades de que se pueda detectar en ese lapso de tiempo, Claro. 18 días. En cambio, con ese test rápido, que insisto, lo puedes hacer en casa, tendría que pasar por lo menos los 90 Obviamente. días. ¿Okay? Ahora, doctora, el VIH en este caso afecta solamente, por decirlo así, a las personas que mantienen relaciones sexuales quizás de una forma a veces irresponsable, o también a las personas, por ejemplo, que consumen droga. Las personas que consumen droga tienen altísimas posibilidades También. de, sí, por lo que Ya. hablamos al principio, incluso con lo del ejemplo del piercing, ¿no? Ya. Porque al momento de que se transmite el virus por las agujas, y las personas que consumen drogas generalmente comparten las Ya, agujas. claro. Entonces allí, en Hay la un aguja, riesgo, pero- el riesgo es latente, es vívido, y así es como se transmite el virus El como virus. tal, y con la posibilidad de que puedan desarrollar futuramente la enfermedad. Ellos tienen inclusive la posibilidad de desarrollar con muchísima más altas tasas de porcentajes de desarrollar el SIDA como tal, la enfermedad. ¿Por qué? Porque las personas que consumen droga también tienen un problema de inmunidad. Claro. Tienen las defensas bajas, como dicen las abuelitas. Sí, sí. Las abuelitas solían decirnos, y Tienen esas niñas se enferman defensa. mucho porque tienen las defensas Claro. bajas. Bueno, los drogadictos o las personas que consumen o los que tienen un tipo de adicción, generalmente manejan un sistema inmunitario bastante bajo. Y Claro. esto es presa fácil para el virus Están más de la... propensos, Por por supuesto, decirlo por así. supuesto que sí, por Correcto. supuesto que sí. Ahora, doctora, ¿cuáles son los mitos más comunes que usted, me imagino, como profesional de la salud sabe? Porque hablamos, por ejemplo, de si yo abrazo a una persona, ¿verdad?, que tiene el VIH, si a lo mejor converso con ella. Bueno, antiguamente, antes ya de que se hablara tan extensamente acerca de esto, era como un tabú el hecho de la persona que lo padecía, del entorno, en fin. Pero, ¿cuáles son los mitos que nosotros podríamos ir derribando a esta hora en la conversación con usted? Mire, efectivamente, y lo dijimos al principio, esto es una entidad de salud que tiene muchos años, ¿verdad? Que en su momento fue bastante cruenta, incluso por el trato para Claro. las personas que se sabían que estaban portando el virus y más aún desarrollando la enfermedad. Hubo muchísimo desconocimiento y mucho trato inhumano para estas personas que eran seres humanos enfermos en su Claro. momento. Y que estaban prácticamente aislados. o sea, Totalmente aislado. sí. Y al punto de esto, no lo voy a abrazar, no lo voy a saludar, no le voy a dar la mano porque me puedo contagiar. Y no es verdad. Insistimos en que la forma de contagio es a través de los fluidos, entiéndase el Sí. semen, ¿verdad? La sangre, pero no es inclusive ni siquiera a través del beso. ¿Ok? Entonces, gracias a Dios, pasado todos estos años, se han ido desarrollando algunos tratamientos, ¿verdad?, que no erradican el virus totalmente, posiblemente, aunque hay un grupo de personas que incluso muy recientemente se está hablando de que ya se descubrió el tratamiento para erradicar la enfermedad como tal. Eso todavía está en estudio. Claro. Pero lo que sí es cierto es que ellos, una vez que se les detecte el virus y que empiezan a consumir este tratamiento, ellos pueden hacer una vida perfectamente normal, tanto que al recibir el tratamiento, y aquí incluyo a los bebés, que no por ser bebé no lo van a recibir, no, incluso los bebés, el nivel de virus en sangre, eso empieza a disminuir y casi no es detectable. No es porque haya desaparecido el virus, sino porque la carga viral es tan baja que ellos ya ni siquiera son capaces de transmitir el virus a otra persona. ¿Okay? No por esto van a dejar de cuidarse. No, lo que quiero decir con esto es que parte de estos mitos, ¿verdad?, donde no te beso, no te abrazo, no te saludo, no te doy la mano, no, para nada, eso no, amén de que es inhumano,
y deja ver el desconocimiento, por eso es tan importante hablarlo, no es esa la forma como se va a adquirir este tipo de problemas y de virus. No estoy tan segura de que todos los hogares estemos hablando de este tema. Sí, porque todavía en una es como mesa un tema algo tabú. Sí, no se habla mucho. No, y es que allá hay algo más, que además del tabú, es que las fallas de comunicación entre las familias cada día se hacen mayores. Claro. O sea, yo me siento en la mesa a comer contigo, que eres mi hermana, y a lo mejor estoy viendo el teléfono. Eso es un problema que se da, pero frecuentemente. Entonces, la poca comunicación. Claro, es importantísimo, y eso es una medida también, no solamente de acercamiento entre las familias, claro, sino de prevención, porque esta entidad, la mejor y gran vacuna que vamos a conseguir, ¿cuál es la preventiva? Y básicamente es a través de la comunicación, de que los jóvenes y los adultos estén muy claros de qué se trata realmente el virus y de qué se trata la enfermedad, que en este caso la conocemos como SIDA. Ahora, otra duda, otra consulta que mientras conversamos, doctora, me nace hacérsela, tiene que ver con la mamá, ¿no es cierto? Una madre que ya está con este VIH, ¿verdad? Con el virus, ¿puede amamantar igual o es peligroso? ¿Qué se hace ahí? Una mamá que ya tenga el virus y que no reciba el tratamiento, definitivamente le va a transmitir el virus a su bebé. Ahora, una mamá, ¿verdad?, que esté tratada, que reciba el tratamiento, posiblemente pudiese hacerlo, por lo que te acabo de explicar, porque si baja la carga viral, ya deja de ser la posibilidad de poderla transmitir. Pero todo esto tiene que ser de la mano, muy de la mano del médico, y que va a depender mucho de... Sabes que en salud siempre solemos decir, en medicina solemos decir, tenemos enfermedades, pero también tenemos pacientes, y cada paciente es un caso. ¿Okay? Entonces, estos casos de madres e hijos, también hay que ver muchos aspectos alrededor, ¿no? La edad de la criatura, del bebé, cuándo se contagió la mamá, etcétera, etcétera, etcétera. Todo este tipo de cosas es importante. Pero sí es cierto esto que te digo, de que se puede transmitir a través de la leche materna, pero si ella ya venía recibiendo tratamiento y su carga viral es baja, posiblemente pueda darle su lactancia materna sin inconveniente. Claro. Bueno, y lo otro también es hablar este tema, también poder conversarlo, como bien lo dice usted, doctora, el hecho quizás que a veces los papás no se atreven mucho a hablarlo con los hijos, pero ya si nosotros sabemos que nuestro hijo, nuestra hija está manteniendo relaciones sexuales, ¿verdad?, tener la precaución de conversarlo, de no asustarlo, sino que más que nada informarle, entregarle las recomendaciones, hablar del preservativo, tanto en mujeres como en varones, porque a veces, lo digo porque, bueno, en mi caso, ¿no es cierto?, antiguamente hablar, por ejemplo, de un preservativo o hablar del cuidado era como un tema que los papás como que tenían un poco de vergüenza, como que no se atrevían, mucho pudor, pero hoy en día yo creo que hay que abordarlo, sobre todo hoy en día que, me imagino usted también lo sabe, doctora, la juventud quizás a muy temprana edad comienza su vida sexual. Sí, mira, es muy evidente. Si tienes que ir a las calles y ver a las jovencitas embarazadas, tú dices, ¿qué edad puede tener esta criatura? Claro. Entonces, y ahí tú te cuestionas, ¿no? Ok, ¿puede haber deseado una niña de 14 años quedar embarazada? Probablemente no. Entonces ahí, ¿qué pasó allí? Falta de comunicación. Es muy necesario. Es realmente tan necesario, insisto, porque quizás muchas familias han estado distanciando, fracturando por muchísimas razones, pero básicamente creo que una de las primeras razones tiene que ver con la comunicación. Y el no comunicarnos, el no mostrarle, ya es una decisión muy personal si lo hace o no, pero al menos tú debes mostrarle cuáles son las opciones que tienes. Bueno, al usar, tú quieres tener actividad sexual, perfecto, se te respeta, pero estas son las consecuencias de hacerlo de una manera inadecuada, sin protección. En cambio, estas son las medidas preventivas. Tú puedes salvarte tú y salvar a muchos. Claro. ¿Okay? Porque esto se trata también de que una vez que desarrolle la enfermedad, es una enfermedad mortal. No estamos hablando de que es cualquier cosa. De que un resfriado que se va a tomar una pastilla y va a pasar. El portar el virus puede que no manifieste síntomas durante este tiempo, pero si llegase a desarrollar la enfermedad, muy posiblemente, por lo aparatosa que es, pues se lleva la vida de esta persona. Entonces, no es una vida,
son muchas vidas, porque si tuviste contacto con tantas otras personas que tienen tu misma conducta, pues lamentablemente todas van a morir de la enfermedad, y no es una muerte, digamos que desde el punto de vista de cómo se va manifestando, es muy triste, porque van apareciendo tantas y tantas cosas que se va deteriorando el paciente, y llega un momento que ya no hay nada que hacer. No hay nada más vuelta que darle. Doctora, ¿el preservativo femenino es eficaz al 100%? Mira, todo tiempo, siempre generalmente se utiliza, incluso cuando hablamos hasta de los anticonceptivos orales, tú no ves que se acordaba de decir 99.9, siempre hay un 0.1% por ahí que te queda como al aire, pero sí tiene un altísimo grado de protección y de efectividad. Es importante usarlos adecuadamente, saber incluso la colocación, porque de eso también depende, y la calidad del que uses, porque incluso hay preservativos que se rompen, ¿okay? Claro. Y si se rompen, es como que si no lo hubieses usado. Entonces es importante eso también, desde el saber de que son efectivos siempre y cuando lo uses adecuadamente y que uses preservativos que sean de calidad. Claro. Eso es importante. Importantísimo. Otra recomendación, doctora, que usted pueda entregar a esta hora, que nos quiera comentar, porque usted, reitero, como doctora, me imagino que ha vivido muchos casos, ha tenido quizás muchas experiencias también, porque la idea de este espacio es poder sensibilizar también a las personas, sobre todo a las personas que quizás están padeciendo la enfermedad, porque como bien lo decía usted, nosotros tenemos, por ejemplo, casos antiguamente, cuando esto recién comienza, ¿verdad? Por ejemplo, lo que pasó con Freddie Mercury, con actores famosos que comenzaron con esta enfermedad, y uno fue viendo de partida, ¿no es cierto?, cómo ellos se fueron apagando de a poco, y lo otro, cómo fue también la sociedad con ellos, cómo lo discriminaron entonces. Por eso me encantaría que nos pudiera entregar una recomendación antes de finalizar la conversación, doctora. Mire, yo insisto en la comunicación, y en una comunicación efectiva tiene que ser formativa. ¿Okay? Tú tienes que conversar con tu gente, conversar con la comunidad. Por eso les reitero las felicitaciones, el hacer este tipo de espacios. Pero también es importante, de alguna manera, ¿verdad?, entender que cuando tenemos más o menos claro esto, el VIH nos puede jugar una mala pasada. ¿En qué sentido? Insisto de que esto no tiene síntomas y signos muy particulares. Entonces, por ejemplo, si yo me enfermo porque me da mucha gripe, y es que todos los veranos tengo alergia y las primaveras también, y yo como soy mujer, entonces tengo muchas infecciones vaginales, pero eso es muy común en mí. No, o sea, no normalizar esto. Hazte la prueba, hazte la evaluación médica, porque si tú estás teniendo tanta sintomatología que pareciera que son del común, que posiblemente son del común, pero ¿qué es lo que hace que se te presenten tan frecuentemente? Y puede que sea que eres portadora o eres portador del virus de inmunodeficiencia. Por eso insisto en lo que significan las siglas, porque es deprimir el sistema inmunológico, es tener la posibilidad de que te contagies de cualquier otra cosa. El virus lo que viene es a destruir tu sistema inmunológico y te abre las puertas a que tú te enfermes de cualquier otra cosa. Cosa. Nos puede atacar por cualquier otro cosa. Entonces, las mujeres que suelen decir, no, es que yo suelo tener muchas infecciones urinarias y además tengo muchas infecciones vaginales, por ejemplo. Pero eso es común en mí. No, porque es que yo sí tengo mis contactos y tal, no, pero yo me protejo. Pero no te llama la atención de que tengas tantas, y tú vas al control ginecológico, no. Mal hecho. Todo se da. Mal hecho, todo. Igual pasa para los hombres, los niños que se enferman tanto, ¿verdad? Pudo haber sido que obtuvo el virus, y repito, no se va a manifestar una enfermedad definida, sino síntomas diversos, pero con mucha más frecuencia, porque la mamá se lo transmitió durante el parto o durante la lactancia. Entonces, ojo con esto. Ojo que este tipo de cuadros que sean tan repetitivos y que te enfermas tanto, y porque necesitas, no sé, tomar tantas vitaminas para aumentar el sistema inmunológico, bueno, hay que buscar la causa de esto y decir que te cuesta hacerte el examen, no vaya a ser que sea el virus de inmunodeficiencia. Yo creo que por ahí partimos, porque es el llamado a la conciencia, ¿no? Perfecto. Llamado a la conciencia, como bien lo dice la doctora Layret Monteverde. Agradecerle, doctora, la gentileza de venir a conversar con nosotros, abordar este tema tan importante, dejar claro, por ejemplo, ¿no es cierto?, la diferencia entre SIDA, VIH, ¿verdad? Porque lo que le decía en un principio, mientras más información hay, mientras más se conversan estos temas, y sobre todo con profesionales como usted, yo creo que mucho más nos ayuda a la prevención.
y a no sufrir esto que, como bien lo decía usted también, doctora, nos causa la muerte, definitivamente. Sí, definitivamente es así. Y bueno, nada, siempre a la disposición. Reitero de verdad las felicitaciones y gracias una vez más. Muchas gracias, doctora. Para servirle siempre.